Buenas tardes muchachos, esta es la guía 2 del periodo 4. Vamos a trabajar con la función inorgánica hidróxidos. ¿Qué vamos a aprender acá con esta guía? A formar los hidróxidos y a nombrarlos. Ya habíamos establecido una guía anterior donde habíamos iniciado con los óxidos y es a partir de acá que vamos a formar los hidróxidos. Vamos a iniciar entonces con este mismo esquemita que nos va a ser de mucha utilidad porque nos ayuda a identificar todas estas funciones inorgánicas. Entonces, para recordar, recuerden que las funciones inorgánicas son funciones que tienen las mismas características, ¿cierto? De propiedades químicas y a su vez en la composición de su fórmula. Los óxidos tienen la misma fórmula. Un elemento con el oxígeno. Nosotros debemos identificar con qué tipo de elemento es, si es un elemento no metal o si es un elemento metal, porque de acuerdo al elemento que sea, entonces clasificamos los óxidos en óxidos ácidos si es con un no metal o en óxidos básicos con un metal, pero la representación de los óxidos siempre es la misma, un elemento con el oxígeno en ese orden. Entonces hoy vamos a trabajar con los óxidos básicos, o sea, con los óxidos que se forman con la unión del oxígeno con un metal. Después de tener el óxido, debemos mezclarlo con agua para formar un hidróxido. El hidróxido tiene esta fórmula, es el metal con un OH. El OH es el grupo hidroxilo, es lo que representa la función inorgánica de los hidróxidos. La función ácido y la función sal quedará pendiente entonces para el próximo año. Entonces, ¿qué es un hidróxido? Resulta de la combinación entre un óxido metálico, también llamados óxidos básicos, y el agua. De esta forma, la composición de los hidróxidos viene dada por tres elementos: el oxígeno, el hidrógeno y el metal en cuestión. En la combinación, el metal siempre actúa como un catión, siempre tiene carga positiva, y el elemento del grupo hidroxilo actúa como un anión, o sea, siempre va a tener una carga negativa. Los hidróxidos en general comparten una serie de características como la de presentar un sabor amargo como la del jabón, ser resbaladizo al tacto, ser corrosivo, posee algunas propiedades detergentes y jabonosas, disuelven los aceites y el azufre y reaccionan con los ácidos para producir sales, que esto ya lo vimos en el esquema que les presenté. Entonces, ¿qué son los hidróxidos? Son compuestos ternarios, o sea que están compuestos por tres elementos, un metal o un óxido básico con agua. Se caracteriza por su grupo funcional oxidrilo o hidroxilo, que es OH, y va a tener una carga negativa de -1. Lo vamos a contar como ese número de oxidación, como si fuera un solo elemento del OH, lo vamos a trabajar siempre juntico en el caso de los hidróxidos. Son llamados también base o álcali, y la fórmula para su presentación, para su formación, es óxido básico más agua produce un hidróxido. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. El potasio es un metal, el magnesio y el aluminio, entonces por tanto forman óxidos metálicos. Al combinarlos con agua forman los hidróxidos respectivos: hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio. Ustedes así van a encontrar, cuando busquen en internet sobre los hidróxidos o sobre los óxidos, van a encontrar compuestos así, pero para los ejercicios que yo les solicito deben siempre hacer el balance de cargas. Sin el balance de cargas es imposible nombrar adecuadamente los compuestos. Por lo tanto, en algunas guías que ustedes presentaron, se nota que consultaron pero que no hicieron los ejercicios porque no hicieron balance de carga. Siempre deben tener el balance de carga. ¿Y qué es el balance de carga? Poner los números de oxidación y verificar que siempre ese balance de carga nos dé igual a 0. Entonces, la nomenclatura. ¿Cuáles son las nomenclaturas? Las nomenclaturas que ya trabajamos. La tradicional, que tenemos en cuenta el número de números de oxidación, cuántos números de oxidación tienen los elementos. Entonces, para 1, para 2, para 3 y para 4 se utiliza esta misma tabla de la nomenclatura tradicional con sus prefijos y sufijos, igual que lo trabajamos con los óxidos.
La nomenclatura sistemática, igualmente vamos a contabilizar número de átomos, ¿cierto? Pero acá ya vamos a trabajar, es el grupo, vamos a contar el grupo hidroxilo como si fuera un solo elemento, recuerden, el OH. Y la nomenclatura stock, que es la más sencilla, es simplemente identificar el número romano entre paréntesis con el número de oxidación que trabajó este elemento, en este caso el metal, porque vamos a formar hidróxidos y los hidróxidos únicamente se forman con elementos metales. Entonces acá tenemos los ejemplos. Entonces el potasio, verificamos entonces que sea un metal. Recuerden que siempre deben poner los números de oxidación con los que trabaja el elemento para yo poder dar la calificación y saber ustedes con qué trabajaron. Recuerden que en algunas tablas periódicas los números de oxidación no son los mismos. Entonces usted en sus ejercicios debe poner el mismo número, los números de oxidación de ese elemento para yo poder verificarlo. Entonces el potasio trabaja con un solo número de oxidación, con el +1. Entonces el balance de carga es eso, establecer siempre los números de oxidación. Estoy acá partiendo del óxido, porque así lo deben hacer ustedes en el ejercicio. Usted debe buscar dos elementos con un solo número de oxidación, el que usted elija. O sea, el elemento puede tener diferentes números de oxidación, pero usted va a escoger uno solo para que lo nombre y forme el hidróxido. Entonces este solamente forma un compuesto, ¿cierto? El que trabaja con +1. El oxígeno sabemos que siempre trabaja con -2. Entonces para que el balance nos dé igual a 0, yo tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2, porque 2 por 1 más 2, el oxígeno trabaja con 1, 1 por -2 y me da igual a 0, +2 menos 2 igual 0. Siempre tengo que garantizar eso, siempre tengo que hacer el balance de carga y garantizar que siempre me dé igual a 0. Entonces, como trabaja con un solo número de oxidación, entonces vamos a la nomenclatura tradicional con el que trabaja con un solo número de oxidación y vemos que termina en ico. Entonces, óxido es de potasio, entonces potásico termina en ico. En la sistemática que contamos números de átomos, ¿cuántos átomos de oxígeno? 1, entonces es monóxido de, ¿cuántos átomos de potasio? 2, dipotasio. Y la stock, que es la más sencilla, óxido de potasio, entre paréntesis el número romano, el número de oxidación con el que trabajó el elemento que acompaña el oxígeno. En este caso es el 1, entonces ponemos el número romano el 1. Entonces sabemos que si un óxido, ya sabemos los nombres, ya hicimos el balance de carga, ya establecimos su índice, o sea, número de átomos, lo mezclamos con agua, va a producir un hidróxido. ¿Cómo es el hidróxido? Entonces siempre ponemos el metal primero y el OH siempre va a ir junto, ¿cierto? Como si fuera un solo elemento. Ese OH va a tener número de oxidación -1, porque si ustedes, o podemos hacer el cálculo, oxígeno siempre trabaja con -2, el hidrógeno con +1, -2 más 1 me daría -1, ¿cierto? Entonces el OH siempre va a tener esa carga de -1. Y el potasio, como trabajó con 1 en el óxido, sigue trabajando con +1 en el hidróxido que formó. Entonces +1 menos 1 igual a 0. Ahí no tuve que poner subíndices porque ya el balance me da así tal cual, me da igual a 0. Recuerden que el OH es el grupo hidroxilo y siempre va a trabajar juntico, con número de oxidación -1. Lo pueden poner siempre en paréntesis para que no se confundan. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a utilizar las mismas nomenclaturas. ¿Qué cambia? Ya no estamos hablando de óxidos, el óxido ya lo nombramos arriba, estamos nombrando el hidróxido. En el ejercicio que yo les estoy pidiendo, les pido que nombren el óxido y que nombren el hidróxido, o sea, hacer exactamente lo que tengo acá. Obviamente usted va a coger un elemento diferente al potasio, porque si hace el mismo que yo hice, pues no hizo ningún ejercicio. Entonces, siempre va primero la palabra hidróxido, hidróxido de potasio o potásico, porque como tiene un solo número de oxidación, vamos a la nomenclatura tradicional para un solo número de oxidación y termina en ico. Entonces aquí vamos a contabilizar cuántos átomos tiene el OH. El OH tiene 1, entonces sería monohidróxido de, ¿cuántos átomos de potasio? 1, entonces monohidróxido de monopotasio. Y la stock, que es simplemente poner el número romano en paréntesis. Entonces, hidróxido de potasio, el potasio trabajó con 1, entonces ese 1 es el que ponemos en paréntesis. Vamos a hacer el ejemplo con el magnesio. El magnesio también trabaja con un solo número de oxidación, con el +2. Entonces formamos primero el óxido, ponemos el magnesio, el oxígeno, hacemos el balance de cargas, vemos que nos da igual a 0, así tal cual, entonces no había que poner subíndices.
óxido magnésico, monóxido de monomagnesio y óxido de magnesio 2, porque el magnesio trabajó en este caso con número de oxidación 2. Entonces, igual, ¿cierto? Como es un óxido básico, un óxido que trabajó con un metal, al mezclarlo con agua nos va a formar un hidróxido. ¿Cómo se forma el hidróxido? Entonces va primero el metal, el OH siempre va juntico, pónganlo en paréntesis para que no se vayan a confundir. El magnesio, como trabajó con 2 en el óxido, sigue trabajando con más 2 en el hidróxido, y el OH trabaja siempre con menos 1. Entonces hacemos balance de cargas. Para que eso me dé igual a 0 tendría que poner un 2 en el OH, ¿cierto? Porque el magnesio tiene un átomo, 1 por más 2 le daría más 2, 2 por menos 1 menos 2, más 2 menos 2 igual 0, ¿cierto? Entonces había que balancearlo. Entonces, ¿cómo se llama? Hidróxido de magnesio o hidróxido de magnésico. ¿Cuántos átomos de el OH tiene? Tiene 2 del grupo hidroxilo. Entonces, dihidróxido de, ¿cuántos átomos de magnesio? 1, monomagnesio. Hidróxido de magnesio 2, que sería en la stock. Esto es lo que les estoy pidiendo. Seleccionen 2 elementos, seleccionan el número de oxidación con el que quieran trabajar, forman un óxido y con ese óxido forman el hidróxido y los nombran. Acá tenemos otro ejemplo con el aluminio. El aluminio es un metal, tiene un solo número de oxidación, que es el 3, formamos el único óxido, hacemos el balance de cargas que nos dé siempre igual a 0. Entonces, óxido alumínico, trióxido de dialuminio, tiene 3 átomos de oxígeno, 2 de aluminio, y óxido de aluminio entre paréntesis 3, ¿cierto? Que fue el número de oxidación con el que trabajó. Si mezclamos ese óxido, que es un óxido básico, con agua, entonces vamos a formar el hidróxido. Entonces recuerden, va siempre primero el metal, el OH, que lo ponemos en paréntesis juntico, el OH siempre tiene carga de menos 1, el aluminio aquí trabajó con 3, continúa trabajando con más 3 en el hidróxido, y hacemos el balance de cargas. Para que eso me dé igual a 0, tengo que ponerle al OH un 3. El aluminio tiene un átomo de aluminio, entonces 1 por 3 más 3, 3 por menos 1 menos 3, más 3 menos 3 igual 0. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Hidróxido alumínico. Tiene un solo número de oxidación, entonces terminaría en ico. En la sistemática contamos cuántos átomos tiene el grupo hidroxilo, que tiene 3, entonces sería trihidróxido de monoaluminio, porque el aluminio en este caso tiene solo 1, e hidróxido de aluminio 3, porque el aluminio en este caso trabajó con más 3, entonces se pone el número romano en paréntesis. Estos son entonces los ejemplos. Si ya sabemos trabajar con óxidos y nombrarlos, entonces es muy sencillo trabajar con hidróxidos. Entonces lo que les estoy pidiendo, consultar 2 tipos de hidróxidos con sus nombres y sus usos, en qué se utiliza, ¿cierto? Acá sí no tienen que hacer balance de carga, es simplemente que me diga qué hidróxido y en qué se utiliza. En el segundo ejemplo sí les pido hacer lo mismo que hicimos en los ejemplos, seleccionar 2 elementos con los que pueda formar hidróxidos. Forman un óxido con un solo número de oxidación, lo nombran, lo mezclan con agua, forman el hidróxido y lo nombran con las 3 nomenclaturas. Cogen el otro elemento, seleccionan un solo número de oxidación para trabajar, forman el óxido y forman el hidróxido y nombran con las 3 nomenclaturas. O sea, tienen que hacer lo mismo que hicimos en los ejemplos que les acabo de mostrar. Y por último, autoevaluar su desempeño, cómo fue su disposición, si se aprendió, si se esforzó por realizarlo. Y espero que lo realicen y que aprendan bastante.